Muy buenas tardes, Sergio. Un gusto estar una vez más en nuestro programa Tu Onda Club. Gracias por tu espacio siempre, Sergio. Muchísimas gracias por la oportunidad, Hugo, que me dan en tomarme en cuenta semana tras semana y poder abordar diferentes temáticas de coyuntura de actualidad, pero particularmente al final lo más importante es compartir la palabra de Dios. Muchísimas gracias. Sergio, hoy en día vamos a tocar un tema muy importante que es sobre el TPS. A muchos salvadoreños estamos viendo que hay unas ventajas y unas desventajas en las cuales se ha visto obligado a ver unas protestas sobre este programa. ¿Qué nos puedes comentar, Sergio? Sí, este tema del estatus de protección temporal, por sus siglas en inglés, el TPS, nace, Hugo, precisamente de los terremotos que nosotros tuvimos en el país. Es prácticamente una coraza o un salvoconducto que dio el gobierno de los Estados Unidos en aquel entonces, precisamente para salvaguardar a los connacionales y que pudieran tener de alguna manera algún tipo de estabilidad, tanto financiera, familiar, emocional, en aquel país del norte, el representativo de las barras y las estrellas. ¿Por qué te parto de este génesis? Porque es importante establecer cuál es el hecho generador de esta prerrogativa que se le entregó a los salvadoreños y a muchísimas otras nacionalidades, más como por ejemplo los nicaragüenses o los hondureños, que esto es importantísimo. Anteriormente estaba Nequeira Law o la ley Nacara también, que era importante, y esto, una vez explicado cuál es la prerrogativa, lo complicado del asunto, Hugo, es que existen más de 3.5 millones de salvadoreños y sumando en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero cada día emigran más de 500 salvadoreños, una cifra nunca antes vista. Es decir, desde que llega el gobierno del presidente Bukele, se incrementó en una forma impresionante el número de oleadas sucesivas de migración hacia este país en comento. Esto es lamentable porque está dejando entrever una cantidad de falencias y propuestas no cumplidas, ni en gobiernos del Frente ni Arena, que lo cuestionamos ampliamente, y tú recordarás, se había dado un fenómeno tan aparatoso como el que se está dando ahorita. ¿Por qué? Porque tú ya no hablas de ciertos fenómenos en el país, como por ejemplo las desapariciones forzosas, o las movilizaciones, o los desplazamientos. Ya no hablas de eso. ¿Por qué? Porque obviamente los medios de comunicación representan doctrinariamente el cuarto poder, y que ha sido aplastado prácticamente por el gobierno de turno, reconocido el mote internacionalmente. Esto es lamentable, Hugo, porque ya no habla de un fenómeno que sigue vigente y que hace día a día que muchos salvadoreños traten de buscar una estabilidad o tranquilidad fuera de las fronteras patrias. Es decir, es algo que se dio en el conflicto armado y que fue un tema lamentable porque prácticamente se empezaron a dar estas migraciones hacia la capital del interior. En el pasado se había dado la migración hacia Honduras. En el pasado, es decir, en la década del 60. Por eso es que se dio aquella mal llamada guerra del fútbol cuando estaban siendo objeto de abusos en este país centroamericano, en este país catracho. Una vez explicado esto, porque es importante tener un contexto histórico para poder hacer una valoración del presente, lo complicado es que de los 3.5 millones de salvadoreños, aproximadamente como 260,000 son los que están amparados en el TPS hoy por hoy. Esto es lamentable porque están en vilo muchas familias que muchas veces han sido notificados, como ahora, que deben de abandonar los Estados Unidos con hijos que ya hicieron su vida allá, que ya echaron raíces y que de la noche a la mañana pueden estar en la ilegalidad, siendo perseguidos por funcionarios de migración
y que además de ser perseguidos, saben puntualmente dónde trabajan y dónde estudian y dónde viven, Hugo. Porque al llenar las formas año con año para poder aplicar a una renovación, obviamente debían de establecer este flujo de información, lo cual tenía que ser y resultar ser comprobable por los funcionarios de migración, los Border Patrol o en las fronteras de Minuteman. Esto es lamentable lo que está sucediendo. ¿Qué significa esto, Hugo? Lo que significa es que el gobierno del presidente Nayib Bukele, como una de las promesas más incumplidas, en este caso está la diáspora salvadoreña en el tema de poder gestionar ante las autoridades de los Estados Unidos diferentes prórrogas. Pero más allá de eso, la última que se dio y la única fue en la administración del presidente Ronald Reagan, donde muchos salvadoreños pasaron precisamente de este estatus temporal a la regularización de su situación en este país del norte, como nos lo explicó muchísimas veces el ex embajador del Salvador en Washington por 14 años y ex viceministro de Economía y negociador internacional René León. Una persona que debemos de agradecerle muchísimo los salvadoreños dentro y fuera de nuestro territorio salvadoreño por lo que hizo, una negociación de un tratado de libre comercio, una ampliación precisamente del tema y conseguir precisamente el estatus de protección temporal en la escalinata de el Capitolio, como muchas veces él nos los contó en diferentes entrevistas y que lo pudimos verificar. Es decir, ¿qué consiguió él en determinado momento? Además del primer compacto de la MCC, es decir, Fomilenio, o el Partnership to Grow, el Asocio para el Crecimiento, entre otra prerrogativa, entre otros palmarés dentro de las situaciones que pudo haber conseguido nuestro país. Debo de preguntarte, ¿qué consiguió el FMLN? El FMLN consiguió el segundo compacto de la MCC. ¿Qué consiguió el FMLN en estos 10 años? Consiguió diferentes prerrogativas, entre ellas, por supuesto, que le hayan ampliado el tiempo del TPS y que estaba en vilo. Pero ¿qué consiguió la administración del presidente Nayib Bukele? Nada, porque no aplicó al tercer compacto de la MCC. ¿Por qué? Porque los índices de transparencia y de corrupción son demasiado altos en el país. De hecho, esta semana tuviste la prensa gráfica donde postuló donde El Salvador se encuentra en el escaño número 17 en temas de falta de transparencia y de corrupción. Tuviste a este prerrogativo. Sí, sí. Y él se remite para aquellas personas descerebradas mentales con estructuras mentales arcaicas que empiezan automáticamente ya como que van en bajada a querer descalificar a un medio de comunicación. No, él se remite a una información oficial, búsquela para poder de una u otra forma salir de la mediocridad del análisis cuando no tiene ningún tipo de elementos para empezar a hacer una valoración sobre intrínsecamente sobre esto. Es decir, tiene un desconocimiento supino sobre la realidad misma. Ok, una vez dicho eso, el presidente Nayib Bukele no solamente no pudo aplicar a un tercer compacto, sino que Hugo lamentablemente perdió 32 proyectos del segundo compacto de la MCC. ¿Qué consiguió el FMLN? Consiguió los fondos de Yucatán en el cual se desarrollan no reembolsable dentro de la zona costera de El Salvador, particularmente Puerto de la Libertad. ¿Qué consiguió el FMLN? Consiguió el segundo compacto de la MCC porque el primero fue desarrollado en la zona norte del Megatec, ¿sí?, de Chalatenango para nuestro país, en el tema de la agricultura propiamente dicho. Pero el FMLN consiguió el segundo compacto que era de la zona costera de nuestro país. Tú recordarás la unión y todo el desarrollo mismo que tenía. Pero ¿qué perdió el presidente Bukele? Lo que perdió, por ejemplo, fue la conectividad. 32 proyectos entre los cuales estaban desarrollo aduanal. Ya no íbamos a tener esas fronteras de la Chadura, etcétera, porque íbamos a tener fronteras ágiles e interconectadas. ¿Por qué perdió eso, Hugo? ¿Cuál es el problema de las fronteras? ¿A qué le temen? ¿Qué es lo que está pasando por la frontera? Dicen muchos analistas.
Punto número 1. Punto número 2. No solamente perdimos eso en el desarrollo mismo, o como por ejemplo el derivadero Claudia Lars, que lo pagó la Embajada de los Estados Unidos, pero él es especialista en adjudicarse absolutamente todo. Tuviste que habló y le cambió al Tunco, le cambió el nombre. Sí. Pero tú has ido al Tunco y son las mismas piedras que había, sí, y le puso Sur City. Y si tú has ido, además del nombre, ¿qué más hay de nuevo? Nada, absolutamente nada. Y tú ves el presupuesto general de la nación, donde todos los años se incrementa el presupuesto a publicidad. Pero no hay medicina en los hospitales. No hay hospitales nuevos, como los mismos galenos lo pasan denunciando. No se les respeta el escalafón a los maestros para el pago. No hay reconstrucción de escuelas. No están esas 20 obras por día que él decía que iba a hacer. Es decir, no ha hecho absolutamente nada. Esto, la diáspora no lo veía anteriormente, Hugo. Hoy ya lo ve. ¿Por qué? Porque a mí me consta. A mí me consta cuando yo salgo a otros países por temas laborales y me lo dicen. Nos engañaron. Ni Arena ni el FMLN lo había hecho. Eso es lo que a mí me dicen afuera. ¿Por qué? Porque el voto en el exterior que ahora pretende aplicar bajo un oscurantismo, Hugo, fue el mismo que él vetó en las elecciones pasadas. Y los argumentos que esgrimió para vetarlo son los mismos que persisten ahorita y los mismos que la Sala de lo Constitucional en su momento ordenó a la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa superó el veto del presidente. Te hago yo una pregunta. ¿Has visto tú algún veto del presidente en los últimos días? Ni uno. No. ¿Has visto tú que la Asamblea Legislativa ha sacado algo o que haya superado algo que el presidente no? ¿Por qué? Quiere decir entonces que el presidente maneja los 3 órganos del Estado. Sergio, ¿cuándo se puede vencer el TPS para los salvadoreños? Es complicado el TPS, Hugo, porque el presidente Bukele, que no ha gestionado ni la embajadora ni la canciller absolutamente nada para los salvadoreños. Tú recordás cuando el 9º circuito de la Corte de California revocó precisamente la deportación en aquel entonces bajo el argumento de la unificación familiar. ¿Cierto? Ok, debo decirle a los amigos televidentes que los pajaritos no vuelan porque tengan motor. ¿Cierto? Sí. Ok, entonces en la vida no se puede estar preñado a medias, o estás o no estás. Es decir, esos dobles discursos con una doble moralidad o doble estándar no sirven en la vida. Nadie se saca la lotería si no compra un 20º, Hugo. Y el gobierno del presidente Bukele no ha hecho nada positivo y todo negativo para que los salvadoreños sigan en los Estados Unidos y no sean perseguidos y deportados inmediatamente, y que vengan a vivir al país todas las inclemencias que los salvadoreños están viviendo. El cementerio clandestino más grande luego del de Chalchuapa es el de Nuevo Cuscatlán, y lo han dicho personas especialistas, criminólogos. Sí, correcto. Desde que el presidente Bukele era el alcalde de Nuevo Cuscatlán. Todo eso, como el grado de inflación que se vive o el nivel del Producto Interno Bruto que vive el país, ¿sí? De un impago que si no lo hace va a ser desastroso, pero adicionalmente si lo hace no va a ejecutar ningún tipo de proyecto social para la ciudadanía. Entonces, si lo hace o no lo hace para efectos prácticos, va a ser lo mismo el presidente. ¿Por qué? Tú ya viste descalificando al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, el presidente, ¿cierto? Con mucho respeto, pero él es un bachiller. Descalificando a organismos internacionales, Hugo, que sirven de referencia mundial, pero particularmente nosotros tenemos deuda con estos organismos. Entonces, ¿cómo es eso, Hugo, que tú atacas a quien te ha prestado dinero? Eso es lo que ha pasado en esta administración con la administración Biden.
Pero déjame decirte una cosa, Hugo. 2 puntos que son importantes. 1, ¿quién fue el que revocó el TPS? Porque el TPS no es una facultad del ente bicameral del Congreso, es una facultad del presidente de los Estados Unidos, el TPS. ¿Quién lo revocó? Donald Trump. Donald Trump revocó, Hugo. Les doy la noticia para todos aquellos pajaritos cantores que piensan en cantos de sirena. Donald Trump fue el que revocó el TPS. ¿Sí? Y el 9º circuito de los Estados Unidos, de la Corte Federal, porque usted primero tiene que investigar y aprender un poquito, porque pensar no duele, y vaya a estudiar un poquito a la universidad y se va a dar cuenta cuál es la diferencia conceptual entre eso y lo otro. Cuando usted va a ir a estudiar a la universidad significa tiempo, gasolina, depreciación, inversión de dinero que usted deja de andar en discotecas, ¿sí?, por ir a invertir en su futuro. ¿Usted es revolucionario? Sí. La primera revolución es ir a estudiar para salir de donde está. Esa es la primera revolución. ¿Cierto? ¿Ok? No agarrar un librito payasada de esa situación y ponerse una boina, por ejemplo, del otro lado. Ese es el revolucionario. Vaya a romper el status quo del que usted proviene. Usted no tiene culpa de la cara que tiene, pero sí de la cara que pone. Usted no tiene la culpa de venir de un hogar sencillo y humilde, como donde yo vengo, pero sí tiene la culpa de querer seguir siendo y viviendo así. ¿Quiere ser revolucionario? Hágalo, porque solamente se llena con una palabra o una frase que simple y sencillamente usted la repite como loro y no tiene ni la más mínima idea de lo que eso significa. Como cuando empieza a cantar usted música en inglés y empieza a tararearla y no sabe absolutamente nada. Vaya a estudiar inglés, hombre. Si aquí hay traductores para que usted pueda estudiar. Ok, una vez dicho eso, que es importante, ¿quién fue el presidente, Hugo, que revocó el TPS? Donald Trump. ¿Quién fue el presidente que firmó la lista Angel? Donald Trump. No es Biden. Biden solamente la está ejecutando. Luego que el Congreso, el ente bicamerales 2, por aquella gente que no sabe, determinó que bajo la administración que viniera indistintamente se iba a aplicar el Departamento de Estado una investigación denominada Lista Angel. ¿Por qué? Por el congresista Eliot Engel, que se estaba ya jubilando y que en determinado momento ha venido recibiendo diferentes nombres. En su momento fue la lista Magnitsky. Es más, les voy a plantear una situación para que ustedes tengan una idea de lo que significa la lista Angel. Recuerdo una vez que estaba yo entrevistando al hijo de Pablo Escobar Gavidia. Tú sabes que Estados Unidos en la época del Ronald Reagan trató de extraditar muchas veces, quiero decir, a el mayor narco en todo el mundo que distribuía el 90% de la droga mundial, Pablo Escobar Gavidia. Yo entrevisté al hijo, la familia. Y en su momento que se tuvo que cambiar de nombre y que se tuvo que ir a Miami porque los Pepes lo querían matar allá en Medellín y en Bogotá. Pablo Escobar Gavidia, luego de que descendía aviones como 328 o Boeing o Airbus sobre los freeway, lo estaban esperando los pick-up para bajar la droga e irse. A él no le importaba perder un avión de esos comerciales, porque era mayor el número de plata que él recibía. Él mataba a funcionarios, tenía la prensa, la tenía, cabizbaja, precisamente a raíz de todo esto. Ok, Pablo Escobar Gavidia, en su momento, luego de ser vapuleado, hablaba yo con la familia de en su momento, cuando los entrevisté, pidieron la extradición hacia los Estados Unidos, algo que todos los delincuentes le tienen miedo, Hugo. Le tienen miedo, le huyen, ¿cierto? Ok. Sí. ¿Qué es lo que pasa con un país federal? Que cualquier fiscal puede pedir la deportación o la extradición de alguien. Cualquiera.
tiene poder en los Estados Unidos para hacer. Quiere decir, esperemos, señores, a futuro, que cualquier fiscal pida la extradición de todos los funcionarios de la administración del presidente Bukele que han salido en la lista Angel, como lo hicieron con Juan Orlando Hernández. Pero vamos a hablar de eso más adelante. La lista Magnitsky fue otra herramienta internacional de las cuales echaban mano. Lo interesante es que la lista Angel no solamente se aplica en El Salvador o en Estados Unidos, en el mundo entero. ¿Qué significa estar en la lista Angel? ¿Qué significa estar ser inquilino de una lista tan lamentable para una familia, que nadie puede tener relaciones comerciales con esta persona, que él es mala palabra, que queda marcado en el futuro, él y toda su familia, su círculo familiar, incluyendo los primos, los hermanos, los tíos, pierden la visa. Pero la visa de los Estados Unidos no solamente es interesante, Hugo, para entrar a los Estados Unidos, sino que para entrar a cualquier otro país del mundo que tiene relaciones comerciales con Estados Unidos. Y los bienes que tú tenés en otros países también son congelados, Hugo. Las cuentas bancarias, las casas, también son congelados en Estados Unidos y en cualquier otro país. ¿Cómo te sentirías tú, Hugo, si te dijeran que tu padre está en la lista Angel? Contame. Se sentiría súper mal, la verdad. Ok, eso es lo que sucede. Listo, punto número 1. Cualquiera puede pedir el día de mañana la deportación o la extradición, cualquier fiscal. Volviendo nuevamente, antes de ingresar a ese tema, volviendo al TPS, porque es importante, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que puede suceder, Hugo? Las deportaciones masivas las suspendió por gestiones el gobierno de El Salvador. No, Hugo, fue una ONG de salvadoreños que pagó a un abogado para impedir la deportación y que por eso tuvo aplicabilidad erga omnes, como nosotros decimos, tanto en el derecho civil law como el common law. Es decir, en Estados Unidos suspenden la deportación de todos. Por uno ganaron todos y por uno pagan todos. Perfecto. ¿Por quiénes están pagando? Por la actitud del presidente Bukele hacia el gobierno de los Estados Unidos. Por uno pagan todos, pero por uno ganan todos. ¿Cuándo es que ganó uno? Cuando detuvieron en el 9º circuito de California la deportación por la unificación familiar. ¿Cierto? Sí, ok, sí. listo. Hasta ahí entonces estamos bien. Vamos a la siguiente etapa, que es importante, Hugo. ¿Tú te recordás cuando dieron a conocer en la administración del presidente Bukele que se venía la deportación masiva? Y él echó la culpa al FMLN. Pero luego detuvieron, el juez detuvo del 9º circuito la deportación y él se adjudicó ese resultado, porque él es un oportunista, un populista, y salió con el ex embajador Johnson. ¿No te recordás de eso? Sí, sí. Abrazados y diciendo que por la buena relación, Sí. y él no tenía absolutamente nada que ver. ¿Sí? Tú sabes que hubo una persona hace poco que me decía a mí en la calle: Sergio, yo tengo miedo de poner el arbolito de Navidad. Y entonces yo le dije: ¿y por qué? Porque yo tengo miedo de poner el arbolito de Navidad en mi casa, porque si yo lo llego a poner y enciendo las luces, puede aparecer el presidente Bukele a quererlo inaugurar y a querer decir que fue obra de él, porque él todo se anda adjudicando. Imagínate en lo que hemos caído, que decía este amigo que me abordó en la calle, pero no me lo decía con una sonrisa o un sarcasmo, me lo decía de verdad con una cara de preocupación. Si es que no ha hecho absolutamente nada, Sergio, todo lo que ha vendido son render y maquetas. Imagínate. Recuerdo yo la otra vez que andaba, no recuerdo si era en Los Ángeles o en Washington. Recuerdo que andaba y un connacional se me acercó y me dijo: Sergio, yo quiero disculparme, en Washington quiero disculparme contigo. Andaba en el Audi Field Stadium, creo, y me dijo, son diferentes oportunidades. No, pero también en Miami me lo han dicho. Yo quiero disculparme contigo, varias personas, Sergio, porque
tú lo dijiste claramente, lo que venía en el país y lo que venía para nosotros. Y yo fui uno de los que te critiqué abiertamente a ti, te cuestioné y hasta te ultrajé. Me lo dijo. Y entonces yo le decía, no, no te preocupes, le dije yo. No te preocupes, eso mismo se lo hicieron a Cristo, le dije yo. No te preocupes, porque ahora ya es tarde. Ustedes le entregaron a Él el poder para que Él pudiera apoderarse de los otros órganos de salud. ¿No te acordás cómo la Asamblea Legislativa el primer día quitó a los magistrados de la Corte? Sí. ¿Al fiscal general? Sí, todo. Ok. Eso no se puede hacer, es inconstitucional. Porque debe existir una justa causa y un debido proceso. Pero mucha gente celebró eso. Mucha gente que ahora han sido detenidos en un régimen de excepción celebraba eso. Cuando le estaba pasando a unos empresarios que le tiraban a la Fuerza Armada, cuando le estaban pasando eso a los funcionarios que los estaban quitando, ahora les está pasando eso. Y ahora ellos piden justicia, pero los que podían haberle dado justicia ya los quitaron. Ya no hay nadie. Entonces, recuerdo cuando me dijeron eso, yo le dije, mire, yo hice la parte que me correspondía, yo les amplifiqué a usted los conceptos sobre la base de mis conocimientos. Y entonces es un crujir de dientes, Hugo, cuando ahora tú ves a los connacionales donde decir, ¿y qué va a pasar con nosotros? Porque aquí nadie ha venido a hacer gestiones. Al contrario, nosotros vemos a los cónsules y a los embajadores, me lo han dicho a mí allá en aquel país del norte, allá me lo han dicho diferentes personas, donde nos dicen, si es que ellos solamente son proselitismo político lo que andan haciendo. Aquí en Estados Unidos, ellos nada más hacen videos y render que caminan en cámara lenta, sí, Hugo. Pero no han hecho absolutamente nada. Al contrario, tú ves que cuando viene algún tipo de desastre, como el que acaba de pasar de la tormenta, ¿sí? Tú salen en las redes sociales, denuncias muy claras, donde con logos de otras instituciones les ponen el logo de ellos y los andan repartiendo, como que andan en campaña, como cuando cerraron el país innecesariamente, y además de que lo cerraron, lo neutralizaron al país, pero ellos sí andaban repartiendo bolsas. ¿Te recordás? Sí. Okay. De macarrones, de atún, ¿sí? Y entonces ellos sí andaban haciendo proselitismo, pero los alcaldes les habían quitado el FODE. ¿Cierto? Ok. Volviendo entonces al TPS, ¿qué es lo que va a suceder? Obviamente el impacto económico que va a tener el país, la crisis económica de grandes proporciones, de una envergadura o connotación sin precedentes en el país, es algo que viene. Es algo que viene, ¿cierto? Eso ya está a la vuelta de la esquina. Y los salvadoreños lo tienen que saber, que el 2023 va a ser un año sumamente difícil. Alguien me va a decir, más de lo que estamos viviendo. Más. Es que el país no se ha preparado para absolutamente nada. El país no se preparó en la agricultura. El país no se ha preparado en la educación. El país no se ha preparado en nada desde la llegada del presidente Bukele. Yo te hago una pregunta a ti. Por favor, Hugo, y contéstame. ¿A dónde están las universidades y la ampliación de la Universidad Nacional que dijo que iba a construir? ¿Te acordás cuándo fue a la Universidad Nacional? Sí. Ok, explícame a dónde está. No, en ningún momento lo ha hecho. ¿Dónde están las escuelas que iba a reconstruir? No, de hecho, hasta están solicitando más ayuda para la escuela. ¿Dónde están, Hugo, los hospitales que dijo que iba a construir? No se ven aún. Ok, y no te estoy hablando del simulacro de la ciudad Bitcoin y de todas las pérdidas que hemos tenido y del fideicomiso y de lo que se compró. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de acciones que él dijo que iba a realizar y que no realizó. Una vez recuerdo yo que en una cadena nacional él dijo, señores, vamos a quitarles nosotros el IVA a las frutas y a las verduras. Hugo, si nunca han pagado, Hugo. Nunca han pagado. ¿Y qué es lo que él iba a que si nosotros le compramos a Centroamérica, los lácteos a Honduras, la carne a Nicaragua, las frutas y verduras a Guatemala? ¿Tú nunca has visto en las redes sociales las denuncias de que tenemos los precios más grandes nosotros en combustible? Sí. Y que le ponen las fotografías. ¿Sí? Sí. Ajá, y entonces, y eso Hugo, no que dijo que iba a congelar. Sí, iba a congelar el precio. Sí, como lo dicen en las redes sociales, una gran cantidad de salvadoreños que viajan a otros países y que ponen hasta la fotografía. ¿No lo has visto tú? Sí. Sí, son el hazme reír, Hugo.
Y dicen, señores, es mentira, la han congelado ustedes para sus beneficios. Esas son las denuncias en las redes. ¿Sí los has visto? Sí, sí. Sí, porque a mí me los han dicho y a mí me han contado. ¿Cierto? A mí me lo han dicho. Tú lo has visto también en las redes sociales, Sí, ¿cierto? sí. Ok. Y entonces, cada vez que les destapan algo a ellos, salen automáticamente con una cortina de humo las luces Campero. ¿Sí? ¿Ok? Viene la lista Angel, aumento al salario mínimo. Un aumento que lo único que hizo simple y sencillamente es meterle inflación y que se encarecieran todas las cosas. O te hago yo una pregunta, tú has ido al súper y has ido al mercado, ¿no has visto, o es la percepción de los salvadoreños, la última encuesta de la UCA, ¿no has visto cómo se han disparado los precios, Hugo? Sí. ¿O es el imaginario colectivo? No, se han disparado. Pero de eso no dice nada él. De eso no dice absolutamente nada. Perfecto, entonces eso es lo que sucede. Entonces los salvadoreños vienen y meditan porque me lo han dicho a mí en las calles, no sé si te lo han dicho a ti, pero me lo dicen. Bueno, y entonces ¿cuál fue el gran cambio? Porque él viene del frente, este es el tercer gobierno del frente, así me lo dicen. Y si este es el tercer gobierno, ¿y cuál ha sido el gran cambio? Todo lo que prometió no lo ha hecho, no están las 20 obras por día, no ha construido hospitales, no hay mejores y más servicios, no hay más y mejores oportunidades, la gente se sigue yendo todos los días, ¿sí? Hasta mayor cantidad que antes, ¿sí? Y entonces, ¿y cuál ha sido el gran cambio entonces? Solamente buscar culpables, arremete contra Estados Unidos, arremete contra los mismos de siempre. O sea, Hugo, se le acabaron hace rato las nuevas ideas. ¿Cuáles fueron las nuevas ideas? A saber en qué consistían las nuevas ideas. Se le acabaron los enemigos. Después va a venir y va a decir que no está haciendo nada porque Fantasmón y Gasparín no lo dejan hacer absolutamente nada. Porque la Ciguanabe y el CPT, ¿me entendés? Sí, o sea, sí. eso es lo que me dice, no lo dice Sergio Méndez, lo dice la gente, esto que te acabo de decir, Sí. de la carreta chillona y todo, la gente lo dice. Yo nada más soy simple y sencillamente un descodificador o un intérprete de lo que dice la gente. ¿Por qué? Porque ya van a empezar los youtubers, los simulacros, ¿sí? Que fíjate que misteriosamente no dicen absolutamente nada de ellos y después te dicen, no, pero no estamos defendiendo al presidente Bukele. ¿Y entonces qué están haciendo? ¿Por qué no critican a los diputados y a los funcionarios? No lo hacen. Entonces simple y sencillamente ellos mismos se pegan un balazo en el pie. Ok, ¿qué es lo que va a venir con el TPS si no lo renuevan? Van a venir persecuciones en los Estados Unidos para deportarlos. Fíjate que las deportaciones masivas más grandes no se hicieron en la administración del presidente Trump. Ahí se hicieron la publicidad más grande. Las deportaciones más grandes se hicieron en la administración del presidente Barack Obama. Sí, pero a la gente le encanta que la suban a la voladora y les den paja. ¿Sí? El presidente Barack Obama le seguía el presidente Donald Trump. Sí. ¿No te acuerdas cuando creó los Minutemen? Sí, sí. ¿Ok? Ahí está. Es parte de lo que te estoy diciendo. Sergio, Parte de las acciones que emprendieron. Va a venir entonces particularmente el nivel bajo del poder adquisitivo de los salvadoreños que compran propiedades en El Salvador y que tienen créditos o que mandan dinero, remesas, o que vienen al país o que mantienen gente aquí y que mantienen el país. ¿Sí? Todo es una simbiosis. Eso es lo que va a venir, un verdadero descalabro para nuestro país, gracias a la fina cortesía de la administración del presidente Bukele. Sergio, ¿cuánto tiempo expanden el TPS? Hay un periodo es año con año. Hay un periodo de gracia para que salgan los salvadoreños. De lo contrario van a ser perseguidos y deportados. Sergio, ¿quién elabora la lista Angel? La lista Angel la elabora el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Por eso es que a mí me dio risa, pena ajena, burla, escuchar a un funcionario que lo habían metido en la lista Angel y que dijo, estos son chambres de un... No, espéreme, el Departamento de Estado no se maneja por chambres. Y si son chambres, vaya a demandarlos. Y si son chambres, vaya a la embajada a presentar las pruebas. Esos no son chambres de cafetín como los que se manejan en El Salvador. En cualquier otra cultura, Hugo, le sacan un acto de corrupción e inmediatamente renuncian. Pero que aquí se aferran al poder con los dientes y uñas, Hugo.
Aquí empiezan a atacar. O sea, tienen el pellejo de cocodrilo de este calibre que no les cala nada. En cualquier país, una persona decente inmediatamente renuncia. ¿Tuviste la economía del Reino Unido? Sí, renunció. Sí. ¿Tuviste la economía en Angela Merkel? Las votaciones para su partido, no para ella, fueron precisamente un reflejo del gobierno de ella. Y dijo, no voy más. Porque eso es un mensaje que me ha mandado la ciudadanía. La última encuesta de la UCA, del UDOP, fue bien clara, tajante. Mira si ha hecho algo el gobierno. En cualquier país con una medianía de conocimiento y con una moralidad así, por lo menos, al talón, ¿sí? Y con un amor propio, inmediatamente tuvieron que haber renunciado todos. Todos, Hugo. Y el presidente salir dirigiendo un mensaje a la nación, pidiendo disculpas y rectificado, inmediatamente, como lo hicieron en Colombia, Petro. Como lo han querido hacer cuando han querido cambiar la constitución y el pueblo les ha dicho que no. Inmediatamente salieron pidiendo disculpas, como lo hicieron en Chile. El caso último que te estoy diciendo. Boric. Inmediatamente lo tuvieron que haber hecho. Aquí no, Hugo. Aquí le estás enseñando, mostrando. Factum le sale cosas. La revista Crime, El Faro. ¿Qué es lo que hacen? Poner al Troll Center a atacar. Poner al Troll Center a atacar. ¿Qué es lo que tendrían que haber hecho? Renunciar, Hugo. Porque eso mismo fue lo que criticaron Arena y el FMLN. ¿Y quiénes son los mismos de siempre? Los que están precisamente con ellos. Solamente cambiaron nada más de barco. Sergio, bueno, para ir terminando, como siempre, nos puede dejar con la reflexión sobre la palabra de Dios. Tengo una palabra que compartieron, Hugo, y que me gustaría, precisamente porque me toca una prédica interesante y que me la compartieron y no la quiero dejar pasar por alto. Y que es parte precisamente de lo que estoy yo preparando por mandato de Dios para este fin de semana. Lucas 16, del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Y lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo. Aquí no quieren rendir cuentas. Aquí todo le ponen reserva de información. Fíjate. Porque en adelante ya no serás mi administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamado uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? Oí esto, el administrador. El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Estaba cambiando los números. Fíjate lo que Jesús le estaba comentando a todos. Estaba haciendo una malversación, además de que había robado. El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz uno por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo, luego que le dijo 100, toma tu recibo y haz otro por 80. 20 menos, Hugo. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador, oí bien, había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo, Hugo, son hábiles en sus negocios, porque los que pertenecen a la luz, no. Perfecto. Una vez compartido esta palabra, quiero decirle a mis hermanos salvadoreños que usted mira a los políticos que crucificaron a Jesucristo. Pero los políticos en la actualidad, porque todo se repite,
cíclicamente, que no les pasa absolutamente nada por el momento. Pero además de esos que se saben las mañas y que manejan instituciones de gobierno. Y entonces Jesús decía, debo reconocer que son más hábiles porque ellos andan en el mundo. Pero como yo no pertenezco a este mundo, ¿sí? Porque yo soy forastero, mi mundo es espiritual. Deja que la injusticia del hombre te pase llevando, porque detrás de ella vengo yo. Yo voy a aderezar sobre tus angustiadores una mesa en el cual te vas a deleitar y ellos van a ver el deleite. Tú no vas a tener justicia. Yo no voy a mandar bolas de fuego, pero vas a ver la caída de todos ellos. Hugo, misteriosamente, Sergio Méndez, hijo de un exfutbolista, mundialista y de Juegos Olímpicos, que murió cuando yo tenía 1 año 5 meses, hijo de una secretaria comercial que luchó arduamente para sacarme adelante y que incluso se tuvo que haber ido a trabajar a los Estados Unidos para sacarme adelante. Sergio Méndez, que trabajaba desde pequeño y para pagarse sus estudios. Misteriosamente, todos, Hugo, los que han querido hacerme daño han terminado mal. Y lo estoy diciendo sarcásticamente, porque la palabra de Dios es bien clara. Quien toca a un hijo mío, se mete conmigo. Mejor no me hubieras conocido. Yo voy a retener a los soberbios. Yo he visto a muchísimos personajes que han inventado chambres, que han llamado peyorativamente este su servidor. Todos, Hugo, han terminado mal. Y no es algo que yo desee, pero la Biblia es bien clara y no es negociable. Yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y uno está negociando hasta 4 generaciones adelante, bendiciones y maldiciones para sus hijos. Todos estos fulanitos que se hacen llamar TikToker y que ocupan esa postura para empezar a atacar a otro, y que nada es de choto, por supuesto. Nadie se acuesta sin cenar, Hugo, en este mundo, no en el mío, porque el mío es espiritual. Yo no soy parte de este mundo. Todos se les va a pasar la factura. Todos lean mi boca. Todos. Y acuérdese el día cuando usted en el crujir de dientes, y acuérdese de lo que usted ha hecho. Porque toda su vida va a ser exhibida y humillado en frente de todos, dice la palabra de Dios. Todas las mentiras que usted creó y las órdenes que recibió para atacar a fulanito y a menganito, y ese dinero que usted recibió, todo se le va a sacar en una pantalla gigante enfrente, y todos lo van a ver y va a ser humillado. Si usted cree que ha hecho algo en la clandestinidad y nadie se ha dado cuenta, está completamente equivocado. Todos estos youtubers, tiktokers y todos que atacan a un montón de gente porque le dan la orden, Hugo, con esas fábricas de Troll Center, todos se les va a pasar la factura. Pero aquí, cuando usted esté con una enfermedad o su familia, acuérdese que usted negoció eso. Cuando usted esté pasando por algo, acuérdese que usted negoció eso. Misteriosamente, Hugo, todos los que han inventado cosas, todos los que han atacado, todos los que han dicho de tu servidor porque les encantan las mieles del placer y luego andan saltando, mesa que más aplauda, le mando a la niña. Todos. Y dice la palabra de Dios, y tus ojos lo van a ver porque te voy a dar larga vida. Y yo los he visto, Hugo. Y no es un tema que yo me alegre, sino que eso te confirma a ti la palabra de Dios. Como Moisés le dijo a los hebreos, vean muy bien a esos egipcios, porque va a ser la última vez que lo van a ver. Cuando Moisés le decía, ¿qué voy a hacer? Que no sos tú, es quien está contigo. Iba con Aarón y llevaba el báculo que Jetro le había dado a él, y que ese báculo venía desde la fundación de la tierra, desde el huerto de Adán y Eva, cuando fueron sacados con la espada flotante. Hugo le dijo, no eres tú, es quien estoy con.
Y él le dijo, busca otro. No, tú sos la persona. Recuerdo en el 2019 cuando Dios me refrendó eso en mi vida y que estaba pasando precisamente por una prueba que yo le he compartido, no solamente en esta tribuna de entrevistas, sino que en otras donde he dado el testimonio también en la iglesia. Y me dijo, tú vas a caminar como lo has venido haciendo. Vas a predicarme. Y yo antes lo hacía eventualmente, hoy lo hago todos los meses. Porque yo no te he dado estas características únicamente para que tú le des a mis hijos en este mundo lo que yo les he mandado. También para que ellos puedan tener la calle hacia la salvación eterna, que es precisamente lo que les he dado en las palabras de Dios, que es lo que yo mandé a mi hijo. Todo eso, Hugo, es lo que se está perfeccionando ahorita. El que El Salvador estemos pasando hoy por hoy esta situación es un ciclo que no va a durar mucho y que muchos quieren que no se termine y otros que se termine inmediatamente, pero son ciclos. Y Dios ocupa los ciclos para que la gente llegue a sus pies por revelación, quebrantamiento, por revelación, quebrantamiento o trituración. Muchísimas gracias, Hugo. Yo te agradezco tremendamente la oportunidad que hemos tenido precisamente en este día viernes de lo más importante, hablar de la palabra de Dios, que es lo que realmente a mí me enloquece y me da a mí una alegría tremenda, un gozo, como le digo a mis hermanos en la iglesia. ¿Por qué? Porque yo te puedo hablar de diferentes ramas del derecho. Yo te puedo hablar y descodificar sobre la base de mis conocimientos, de los diferentes posgrados en los cuales he pasado, o la maestría. Pero lo más grande para mí es la locura misma de ser llamado un hijo de Dios. Muchísimas gracias, Hugo. Te agradezco tremendamente por esta oportunidad, porque me llena de gozo el decir precisamente que soy un hijo de Dios, un cristiano. Gracias. No, gracias a ti, Sergio, por siempre acompañarnos y por tomarte el tiempo siempre, ¿verdad? Bueno, hemos llegado al final de tu programa Tu Onda Club, una radio de estilo. Como siempre lo hemos dicho, que Dios bendiga a El Salvador. Lo esperamos a la próxima. Bendiciones.